Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro centro de estudios. El día de ahora tenemos el honor de presentarles aquí al gurú. Bueno, pues ya muchos, la mayoría ya lo conoce, pero si hay alguien que no lo conoce, es el gurú, honorable gurú Francisco Lizancos, nativo de España. Y voy a permitir que él haga pues más la presentación, que emplee la presentación. Y en ese día pues tenemos lo que es el tema de teurgia y astrosofía. Pues adelante, maestro, si gusta hacer su presentación, tiene la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Por cierto, se te ve a ti, Graciela, no sé por qué. Es la que se te ve. No, está bien. Bueno, vamos a abrir, aunque ya abrió el muy reverendo Miguel, pero de todas formas, cuando voy a dar una presentación, pues me gusta abrir ceremonialmente. Entonces, en el nombre de Dios, en el nombre del muy sublime maestro, el doctor Serrano Laferrier, de nuestro maestre, el maestro José Manuel Estrada Vázquez, en el nombre de la sagrada tradición iniciática y de los grandes maestros de la humanidad, pidiendo su luz y que ponga las palabras en nuestra boca necesarias para transmitir bien este tema. Abrimos este trabajo del Centro de Estudios del muy reverendo Miguel Padilla. Pax. Bueno, pues, como mientras se van conectando, normalmente se van conectando poquito a poco. No sé si estoy centrado porque no veo mi imagen, pero a ver. No, sí se ve bien. Ok. ¿Qué tal, Federico? Bueno, pues... ¿Qué tal, maestro? Mucho gusto. Igualmente. Como ha dicho el muy reverendo, el tema de hoy es astrosofía y teurgia. Algunos de ustedes que han asistido a los cursos que hemos impartido, pues por lo menos la primera parte quizás les suene un poco y estuve pensando cómo enfocarlo. Pero sobre todo para los que no han asistido a los cursos, pues preferí enfocarlo desde cero, ¿no? Entonces los que ya conocen, pues les ruego que tengan un poco de paciencia y les sirve también para recordar cosas. Y para los que no conocen, pues también les pido un poco de comprensión, en el sentido de que lo que vamos a ver es un tema que a lo mejor les suena nuevo y quizá un poquito fuerte, ¿no? Pero no fuerte en el mal sentido, sino fuerte en el sentido esotérico, ¿no? Entonces, normalmente lo que se entiende por astrología no es astrología, sino es horoscopía o astrología judiciaria, ¿no? Entonces, ya en nuestros cursos hemos explicado la diferencia y vamos hoy a tratar dos temas que están íntimamente relacionados, que son la astrosofía y la teurgia, ¿no? Entonces, para ir ubicándonos, a mí me gusta ayudarme con PowerPoint. Ay, aquí está, sí. Entonces, no sé, ¿se ve? Sí, se está bien. Ok, bueno. Sí se ve. Voy a ampliarlo a ver si me hace caso esto. Bueno, ya se amplió, ¿no? Bueno. Entonces, quedamos en que me iban a ayudar Graciela y Manolo. Entonces, sin que se tome como petición, porque ya habíamos quedado en eso, entonces empieza Graciela leyendo. Sí.
Astrosofía, estudio filosófico de los mundos celestes. Maestre Serge Renaud de la Ferrière. El maestre de la Ferrière, entre otras, digamos, explicaciones que da sobre la astrosofía, creo que esta es la más sintética, ¿no? Esta definición que da de la astrosofía, estudio filosófico de los mundos celestes. Entonces, que nos sirva eso para empezar a entrar en el tema. Entonces, se van alternando, entonces Manolo o Manuel. Estos comentarios hemos entrado... No se te oye, no se te oye. ¿No se me escucha? Ahora sí. Perdón. Pero en estos comentarios hemos entrado en los terrenos de la horoscopía, que en realidad no es el estudio más elevado de la astrología. La cosmobiología y la astrosofía sí son estudios astrológicos de profunda sabiduría. Con su conocimiento se aborda el estudio de la arqueometría, la ciencia de los saltos iniciados, para la cual es indispensable conocer la cábala, página 26. Es el muy sublime hermano mayor. Conferencias radiofónicas en Ensenada, Baja California, 1958. Yo lo puedo hacer. Sí, bueno, deme un momentito que voy a cerrar la puerta aquella. Es que se oye lo mucho. El micrófono. Sí, no. Bueno, es que se oía. Bueno, entonces, miren, he querido poner esta frase y la siguiente, esta del hermano mayor del maestro Estrada, un poco para expresar lo que acabamos de decir, que una cosa es la astrología, otra cosa es la horoscopía, y aquí establece una diferencia fundamental entre la astrosofía, por ejemplo, y la horoscopía, ¿no? Y ahora ya poco a poco vamos a ir entrando en el tema. Graciela. Para los caldeos, como para los egipcios, la cábala formaba parte de aquello que todas las universidades metropolitanas llamaban la sabiduría, es decir, la síntesis de las ciencias y las artes reunidas en un común principio. Este principio era la palabra o el verbo, un testimonio precioso de la antigüedad patriarcal anterior a Moisés, declara que esta sabiduría se perdió o se confundió 3000 años antes de Cristo. Saint-Yves d'Alveidre, carta a Papus con ocasión del libro La Cábala de Papus. Mire, una de las cosas que insisto en mis cursos sobre astrología es que la cábala y la astrología son la misma ciencia y tienen el mismo origen. Y de hecho nos remontamos a Caldea, a Mesopotamia. Entonces, no se puede entender un verdadero astrólogo que no sepa cábala, ni un cabalista que no sepa astrología. Son la misma ciencia. Yo incluso diría que la astrología es una parte de la cábala, aunque sea una ciencia madre. Entonces, hago esta premisa para empezar a entender lo que luego vamos a ver. Manuel. Si abordamos el problema astrológico tan largamente, es para significar toda su importancia, que es, por lo demás, muy comprensible. Naturalmente, no se trata de la astrología profana, tal como la mayoría de la gente la concibe, sino de la astrología esotérica, es decir, del sentido profundo que existe en el seno de esta ciencia. Estamos lejos de la cuestión horóscopo, entre comillas, lo cual se menciona tan pronto como se habla de los astros. Grandes mensajes en Maestre de la Ferrière. Es decir, que aquí viene otra vez a establecer una diferencia entre la astrología profana o la horoscopía, el horóscopo, y la verdadera astrología.
Y pongo esto porque al principio, cuando tratábamos de hablar de astrología, algunos horoscopistas insistían una y otra vez en que si el hermano mayor, que si el maestre, aquí, y además es que hay muchas más frases de ellos en donde se demuestra claramente este concepto, ¿no? Bueno, para poder entender la astrosofía, como dijimos antes, hay que conocer Cábala. Entonces, para conocer los principios básicos de la Cábala, se puede decir que la Cábala está resumida en esto, el árbol de la vida, que cuenta con los 10 sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo, que son las líneas que unen los 10 sefirot. Entonces, ¿por qué la astrosofía está relacionada con el árbol de la vida o la Cábala? Porque esta parte de aquí abajo que se llama Malkut, es decir, los sefirot son Keter, Jochma, o dicho en español, en la corona, que representa el ser, la sabiduría, la inteligencia, la misericordia, la justicia, la belleza, la victoria, la gloria, el fundamento y el reino. El reino es la tierra, es decir, donde estamos nosotros. Es decir, Malkut es donde están los seres humanos. Entonces, cada uno de estos sefirot, o en singular séfira, cada séfira tiene en sí una jerarquía. En concreto, en Malkut, en el reino, somos nosotros, los seres humanos. Y conforme vamos subiendo, nos encontramos que la jerarquía de Yesod son los ángeles, la de Jod los arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Es decir, cada uno de los 10 sefirot tiene una jerarquía angélica, salvo la última, el reino, que nos tiene a nosotros. Entonces, en su tiempo, cuando dimos los cursos de astrología, ya explicamos, por ahí llegan vendiendo ciruelas y no sé qué, como es normal cuando hay algo. Y ahora no tenemos tiempo de demostrarlo, pero lo podemos demostrar sobre todo en el propósito psicológico 22 del Muy Sublime Maestre. Demostramos que lo que hace la astrología es estudiar estos 3 sefirot, Nesá, Jod y Yesod. O dicho de otra forma, Nesá y Jod. Yesod serían los ángeles, serían las fuerzas que nos llegan de estos 2 sefirot, de Nesá y de Jod. Que en hebreo la jerarquía se llama Elohim, o dicho de otra forma, principados o genios, y en Jod se llama Ben Elohim, los hijos de los Elohim, los arcángeles. Y ya demostramos en su día, y se puede demostrar viendo las obras del maestre, sobre todo el propósito 22, que los Ben Elohim o arcángeles es el sol, la luna, es decir, los 7 arcángeles de la tradición eran los planetas, o dicho de otra forma, las estrellas móviles, porque entendiendo como planeta las lucecitas que veían los antiguos moverse en el cielo, incluyendo al Sol, que es una estrella, la Luna, que es un satélite, y Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, a eso es lo que se le llama los arcángeles. Y los principados o genios son los signos del zodiaco, los decanatos, los semidecanatos, los grados, etc. Cada uno tiene un genio. Entonces, para comprender el primer principio, dijéramos, astrosófico, es que estamos tratando con jerarquías angélicas, que algunos arqueólogos le han llamado, estudiando los antiguos, le han llamado dioses, o etcétera, ¿no? Pero estamos trabajando en la Cábala con jerarquías angélicas. Es decir, los arcángeles son el Sol, la Luna y los planetas, el sistema solar, y los principados o genios son los signos del zodiaco.
o si habláramos en términos antiguos, las constelaciones, las estrellas fijas. Y que son los ángeles, la fuerza que nos llega de ellos. Por ejemplo, en el caso del Sol, parte de sus ángeles sería su luz. Es decir, los ángeles son pequeñitos. Es decir, los ángeles del Sol en parte son los fotones, la radiación electromagnética que nos llega del Sol. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a saltar ahora esto, quizá en... Bueno, aquí están las jerarquías que hemos visto antes, su nombre en hebreo. Aquí están los 10 sefirot, Het, Keter, Joshma, Binah, Chesed, Geburat, Tiferet, Nesah, Hod y Yesod. Y aquí están las 9 jerarquías angélicas, falta Malkut, que es donde está el hombre, y aquí la traducción, ¿no? Ángeles, arcángeles, no es traducción, sino cómo los conocemos nosotros. Ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines, etc. Y aquí está como en la Séfira Malkut, es decir, en el reino, aquí en la tierra, cómo se manifiestan los 10 sefirot en el ser humano. Es decir, en el ser humano están manifestados los 10 sefirot en los 7 chakras, o 7 plexos nerviosos, o 7 glándulas endocrinas. De tal forma que aquí tendríamos, en Malkut, teníamos el chakra Muladhara, en Yesod tendríamos el Vajistana, aquí tendríamos Manipura, aquí Anahata, aquí, aquí Vikuda, aquí Ajna y aquí Saharara Padma. Y esto es, no forma parte de los 10 sefirot, le llaman Da, si no recuerdo mal, y lo ponen ahí, pero no es parte de los 10 sefirot. Entonces, Graciela. Las sustancias espirituales que mueven los cuerpos celestes obran en las cosas corporales por medio de dichos cuerpos. Santo Tomás de Aquino. Entonces hay un principio básico y fundamental en la astrología, en la astrosofía, y es que estamos tratando con seres vivos. El otro día en History había una especie de combate dialéctico entre horoscopistas y científicos modernos, ¿no? Y cada uno decía sus cosas. Y lo que me llamó mucho la atención es que los horoscopistas o la horoscopista, porque salieron un hombre y una mujer, cada uno por su lado, ella vino a decir que se sabía que cómo actuaban los planetas y los signos, pero no se sabía por qué. Y el por qué es porque estamos tratando con seres vivos, con jerarquías angélicas. Y aquí tenemos a uno de los grandes maestros de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que viene a decir que las sustancias espirituales que mueven los cuerpos celestes obran en las cosas corporales por medio de dichos cuerpos. Es decir, está diciendo que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas obran en nosotros a través de esos astros, porque hay unas sustancias espirituales, hay unos seres. Entonces, vamos a volver al árbol de la vida, y aquí, en el árbol de la vida, vamos a ver un detalle. ¿Por qué sobre nosotros actúan los planetas y los signos? ¿Cuál es la razón de que actúen sobre nosotros? La razón es la siguiente, y es que aquí tenemos una frase de un hadith Qusi de Mahoma. Dice: yo era un tesoro escondido, a ver ser conocido, y he creado el universo. Entonces, ese tesoro escondido lo conoce la Cábala como el Ein Sof, el absoluto no manifestado, el todo nada, el cero igual a infinito, un absurdo. Es decir, el Ein Sof era inconocible, incomprensible, y por amor quiso ser conocido. Y para ser conocido se empezó a manifestar a través de los 10 sefirot, desde lo infinitamente sutil hasta llegar a lo denso. Desde Keter, Joshma, Binah,
Entonces, en Keter pasó de no ser a ser. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que desde la Ein Sof baja algo que en hebreo se llama la Shekinah y que nosotros en español lo conocemos como la gracia, el don, la merced. Entonces, la gracia, las gracias, los dones, las mercedes bajan de la Ein Sof progresivamente a Keter, Joshma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, hasta llegar a los astros, es decir, a Nesá, que son los signos del zodiaco, las constelaciones, y hasta llegar al Sol, la Luna y los planetas. Entonces, el Sol, la Luna y los planetas y las estrellas, es decir, los signos, las constelaciones, lo que hacen es las gracias, la Shekinah, la Sakti, así habláramos en sánscrito, que viene del Ein Sof, séfira por séfira, lo que hacen es transmitirlos a nosotros esos dones. ¿Y nos los transmiten cómo? Nos los transmiten en la forma física, en Nefesh, en el Nefesh, es decir, Nefesh es el físico en hebreo, en nuestras cualidades emocionales, en nuestras cualidades mentales, es decir, nos transmiten la Shekinah y además incluso el propio espíritu que desciende de Keter, de la Ein Sof pasando por Keter. Entonces, nosotros recibimos desde allá arriba todas las gracias y las recibimos como gracias físicas, es decir, una cabeza, un cuello, un cuerpo, es decir, Aries la cabeza, Tauro el cuello, Géminis el pecho y los brazos, etcétera, etcétera, hasta llegar a Piscis los pies. Pero además nos transmiten las cualidades mentales, emocionales, por ejemplo, Mercurio y Géminis y Virgo nos transmiten la inteligencia, Venus y Libra y Tauro el arte, la belleza, etcétera. Entonces, todo eso son dones o nombres de Dios, porque lo que hace el absoluto no manifestado en el universo es manifestar sus nombres. Es decir, lo que hace el absoluto no manifestado en el universo no es inventarse un universo como se podía haber inventado otro, no. Lo que hace es lo que estaba antes oculto, lo manifiesta, o dicho en términos antiguos, lo que hace es manifestar sus nombres. ¿Y cómo manifiesta sus nombres? Mediante cada jerarquía angélica, mediante cada ángel o arcángel o principado, etcétera, porque cada uno es un nombre de Dios. Y la síntesis de todos los nombres de Dios, o dicho de otra forma, el influjo de los 7 planetas tradicionales y de los modernos o de los transpersonales y de los signos del zodiaco, todos los dones están sintéticos tanto en el cuerpo humano como en la potencialidad, en la aptitud con P del ser humano. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de, en potencia y en acto, tiene en sí todos los nombres de Dios en todos los planos. En cambio, cada ángel, cada jerarquía angélica, si por ejemplo habláramos, no sé, por ejemplo, el signo de Aries, el genio Malquidiel del signo de Aries, pues él tiene las características infinitas del signo de Aries, sus poderes infinitos, pero no sabe nada de Tauro, Asmodel, ni de Géminis, etcétera. No sabe nada de lo demás. En cambio, en el hombre están todos los dones en potencia y en acto. Por ejemplo, de Aries la cabeza, de Tauro el cuello, de Géminis el pecho, etcétera. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a adentrar en lo que es el concepto básico de la astrosofía. Entonces, ese concepto básico de la astrosofía genera a su vez una serie de consecuencias. Como el otro día me recordaba Federico, que la antigua astrología, su finalidad no era predecir, sino producir. Y ahora lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, Manuel.
Sí. Si leemos a San Juan en la lengua de 22 letras siriaco, él dice, el principio es el verbo, y el verbo es had, de los halhim, lo cual expresa que los halhim son al verbo como en la ontología androgónica. Las funciones o facultades del ruá al nefer, y aquella del nefer al nishema, el arte de la nueva era. Mire, esta frase no es del maestre. Esta frase, aunque está en el arte en la nueva era, yo no sé si el maestre lo dice, pero esta frase el maestre la saca del arqueómetro de San Ibe de Albeire, y es literal lo que dice San Ibe de Albeire. Y San Ibe de Albeire siempre escribe de esta forma que parece muy complicado. ¿Qué está diciendo? Pero no está diciendo nada complicado. Lo que viene a decir los aljín, porque aljín es otra forma de pronunciar Elohim. Entonces dice, lo cual expresa que los aljín son al verbo, y ahora veremos, ¿qué son los aljín? Los aljín son los Elohim. Los Elohim son los principados o genios, como empieza el Bereshit, como empieza la Biblia. Bereshit bara Elohim, que lo traducen mal traducido como el principio Dios creó, no. En el principio los Elohim emanaron. Entonces, lo que viene a decir aquí es que los Elohim son al verbo como en la ontología androgónica las funciones o facultades del Rual Nefesh. O dicho de otra forma, lo que viene a decir es que los Elohim son las facultades guardadas en el zodiaco, los nombres de Dios o facultades que se van a manifestar en Malkut, es decir, aquí en la tierra, y en el hombre en concreto son todas sus facultades, tanto físicas como emocionales, como mentales, etc. O dicho de otra forma, los Elohim son las potencias que luego se manifiestan en el hombre como en inteligencia, arte, la palabra, el dedo meñique, el ojo derecho, el ojo izquierdo. Es decir, los Elohim son las facultades o los nombres de Dios que se manifiestan en el hombre, que se manifiestan en la naturaleza y están en potencia en el zodiaco. Eso es lo que viene a decir muy sintéticamente o muy aparentemente complicado. Es decir, dicho de otra forma, cuando desciende toda la gracia divina desde la Ein Sof, queda en potencia en todo el zodiaco. Y a través de la carta astral, con la posición de los planetas, las casas, los aspectos, etcétera, etcétera, esa carta natal del niño que nace, lo que es son los dones de gracias, las facultades que recibe el niño en el momento de nacer como un don que procede de la Ein Sof, del absoluto no manifestado, bajando esa sequina, esa gracia, desde Keter a Jochma, Binah, hasta llegar a los astros que transmiten esa gracia al niño que nace y que ahora mismo están transmitiendo las gracias que ahora mismo estamos recibiendo. No sé si quedó más o menos claro. Bueno, vamos a ver. Graciela, solo lo que está en rojo. Bueno, el título y solo lo que está en rojo. Sí. Decir por las inteligencias, los cielos, elementos y cuerpos celestiales se prueba más allá de toda duda en este capítulo. En primer lugar, no, Dios... pero es que el problema es que no se ve. Voy a ver si... Es lo único que veo. Sí, voy a ver si puedo... A ver si puedo reducirlo. Mira, de la sabiduría de Dios que obra por medio de las causas segundas, es decir, por las inteligencias de los cielos, elementos y cuerpos celestiales, se prueba más allá de toda duda en este capítulo. Espera un momento, por las inteligencias, no de los cielos, las inteligencias, los cielos, elementos. Es decir, lo que viene a querer decir, este es el título de un capítulo
el único autor inglés que, ¿cómo diría? Entre los autores ingleses hay muchos que tienen mucha literatura, como MacGregor Matter, Aleister Crowley, Israel Regardie, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos fundan la Orden del Alba Dorada, la Golden Dawn, la Otto. Lo que hemos visto de la Otto y de la Golden Dawn, con todo respeto, son puras tonterías. Sin embargo, este autor, que yo siempre le llamo Ser, porque verdaderamente es una verdadera luz dentro del esoterismo, yo diría que por lo menos este libro se escribió en 1901 y este hombre sí entendió bien. Entonces, lo que hemos visto un poco por encima en lo que hemos visto del árbol de la vida, en este capítulo, que él titula, dice, de la sabiduría de Dios que obra por medio de las causas segundas, es decir, por las inteligencias. Entonces, él lo que hace, él llama inteligencia. Sí, está bien. En primer lugar, que Dios es el fin y principio de toda virtud. Él da el sello de las ideas a sus siervos, las inteligencias, los cielos y las estrellas. Espera. Vamos a ver. En primer lugar, que Dios es el fin y el principio de toda virtud. Es decir, lo que es el principio de virtud se refiere de toda gracia, de toda sequina, o dicho de otra forma, es lo que hemos visto aquí, que de la Ein Sof, del absoluto no manifestado, descienden las virtudes, los dones, las gracias, y van descendiendo hasta de Séfira en Séfira hasta llegar a nosotros, a Malkut. Entonces, Dios, por tanto, es el origen de toda la sequina, de todos los dones, de todas las gracias. Es lo que viene a decir Francis Barrett, Sir Francis Barrett, como yo le llamo. Entonces, él da el sello a las ideas, el sello de las ideas a sus siervos, las inteligencias. Es decir, lo que hace, él llama inteligencia, Francis Barrett, a estas jerarquías angélicas, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades y virtudes, que son las jerarquías de Tiferet, Geburá, Cheser, Biná, Jochma y Keter. O dicho de otra forma, aquí en el árbol de la vida, estos 6 sefirot es lo que él llama las inteligencias. Y aquí en el 7 y el 8 están los cielos que vemos a simple vista. Entonces, lo que viene a querer decir es que el absoluto no manifestado transmite las ideas, transmite la sequina, transmite la gracia a las inteligencias, que él le llama a estas 6 jerarquías angélicas. ¿Ok? ¿Sí se entendió, Graciela? Sí. Bueno, a ver, continúa porque a ver si se te oye ya. Los cielos y las estrellas, como instrumentos, disponen de la materia. Espera. Es decir, de las inteligencias que son estos 6 sefirot, Keter, Jochma, Biná, Chesed, Geburá y Tiferet, es decir, serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, es decir, estos 6 sefirot que le llaman las ideas, transmiten la gracia, transmiten las ideas, transmiten los dones a los cielos, que como hemos visto, son las estrellas fijas, constelaciones o signos, son, aunque ya sabemos que no es lo mismo signo que constelación, son los Elohim, principados o genios, Nesá, y el sistema solar es los arcángeles o Ben Elohim. Entonces, de las inteligencias transmiten los dones a
las estrellas, los astros, ¿ok? Es lo que viene a decir, continúa. Sí. Mientras tanto, para la recepción de aquellas formas que residen en la divina majestad y para ser transmitidas por las estrellas. Espera un momento. Es decir, que desde el absoluto no manifestado, a través de esas inteligencias superiores, llegan a las estrellas los dones. Continúa. El dador de formas las distribuye por el ministerio de sus inteligencias, que ha ordenado como gobernantes y controladores de sus obras. Es decir, el dador de forma, es decir, el absoluto no manifestado a través de Dios manifestado, a través de las inteligencias, transmite todas esas gracias a los astros y esos a su vez nos lo transmiten a nosotros. Continúa. Así, toda virtud en piedras, hierbas, metales y todas las demás cosas venga de las inteligencias. Su Por lo gobernador. Espera un momento. Es decir, que todas las virtudes, todas las gracias, todos los dones que tiene una piedra preciosa, por ejemplo, una esmeralda tiene unos dones diferentes a un rubí y tiene sus poderes. Todos los dones que reciben las plantas, todos los dones que reciben, por ejemplo, las ranas, los sapos, las hormigas, las palmeras, los jaguares, los pumas, los linces, los venados, todo viene de las inteligencias superiores a través de las estrellas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Ok, continúa. Por lo tanto, la forma y virtud de las cosas provienen primero de las ideas. Espera un momento. Luego de las... Bueno, venga, sigue. Vale. Luego de las inteligencias gobernantes, Sigue. luego de los aspectos de disposición de los cielos y finalmente de los temperamentos de los elementos dispuestos, respondiendo a las influencias de los cielos. Espera un momento. Es decir, lo que aquí está todo resumido. Dice, la forma y virtud de las cosas proviene primero de las ideas. Las ideas él le llama ideas, son los nombres divinos, son los dones, la sequina que viene de la Ein Sof, del absoluto no manifestado, a través de los sefirot superiores. Luego de las inteligencias gobernantes, es decir, las inteligencias gobernantes ya hemos visto que son esas 6 jerarquías angélicas. Luego de los aspectos de disposición de los cielos, eso hemos visto que son los Elohim y los Ben Elohim. Y dice, y finalmente del temperamento de los temperamentos de los elementos dispuestos. ¿Qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, un jaguar va a recibir de los cielos, pero de acuerdo a su temperamento de jaguar. Una palmera va a recibir los dones de los cielos de acuerdo a su genética de palmera. Una hormiga o un águila va a recibir de los cielos de acuerdo a su genética, a su propio temperamento. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, continúa. Este tipo de operaciones, por lo tanto, se realizan en estas cosas inferiores por formas expresas, y en los cielos, disponiendo de virtudes, en inteligencias, mediando reglas, en la causa original por ideas y formas ejemplares. Es lo que acabamos de decir. La causa original, es decir, no lo voy a repetir. Lo que pasa es que dése cuenta que este es una traducción del inglés y además, bueno, pero es tan sencillo como eso. Tan sencillo como lo que acabamos de explicar. ¿Ok? Bueno. Manuel. Solamente lo de que está en rojo. Sí, me has pillado tragando cerveza sin alcohol. Dime. No hay otra causa de necesidad de efectos que la conexión de todas las cosas con la causa primera. Espera un momento. Espera un momento. Es decir, que los efectos que hay aquí en Malkut, o dicho de otra forma, en la tierra, tanto en el ser humano como en las palmeras, como en las águilas, como en las hormigas, etcétera, todos esos efectos provienen de una causa primera.
esa causa primera, la Cábala lo conoce como el Ein Sof, el absoluto no manifestado. A ver, continúa. Su correspondencia con esos modelos divinos e ideas eternas, de donde todo tiene su lugar determinado y particular en el mundo. Ok, bueno. A ver, continúa. La causa primera, que es Dios, a pesar de actuar por medio de las inteligencias y los cielos sobre las cosas inferiores. A ver, deja ahí, deja ahí. Es decir, la causa primera es el absoluto no manifestado. Aquí le llama Dios, aunque es una forma de llamarle Él, porque no vamos a complicar la cosa, pero digamos que el absoluto no manifestado y Dios manifestado, aunque en esencia son lo mismo, en presencia no son lo mismo. El absoluto no manifestado es como la parte trascendente de la divinidad y Dios manifestado es, sobre todo tiene que ver con lo inmanente. Lo que pasa es que deberíamos de definir bien la terminología, pero dicho de otra manera. La causa primera, llamémosle a Dios o llamémosle absoluto no manifestado, actúa por medio de las inteligencias o jerarquías angélicas y estas transmiten la gracia a los cielos que vemos a simple vista y esos a su vez la transmiten a este mundo, llamémosle inferior. Y nos llega a nosotros, los seres humanos, nos les llega a las águilas, a las palmeras, a las hormiguitas, etc. Pero todo, al fin y al cabo, proviene de Dios. Continúa, por favor. Pero mientras que las causas secundarias, por mandato y designación de la causa primera, actúan necesariamente y son necesarias para producir sus efectos. Es decir, que las causas secundarias, como él le llama, no son otra cosa que esas jerarquías angélicas y los cielos que reciben el mandato de la causa primera, llamémosle Dios o llamémosle el absoluto no manifestado, y a través de ella hacen que se manifieste aquí en la tierra los dones divinos, que se manifiestan en el ser humano, en la palmera, en la hormiga, etcétera, etcétera. Sí me expliqué el principio fundamental de la astrosofía. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, Sí, quedó. Federico, ¿no? Ok, bueno. Sí. Vale. Bueno, entonces, la pena es esa. Si quieren ahora, como algunos han llegado tarde, porque pues se ve que hubo una confusión con lo de las dos estas, pues puedo volver luego a alguna pregunta. Entonces, para no alargarnos mucho, y estamos siendo extremadamente sintéticos, solo vamos a los principios fundamentales. Vamos a pasar ahora, ¿a quién le toca, Graciela? Teurgia, grado superior por encima de los dos primeros estados, magia práctica o personal y magia ceremonial. Grandes mensajes. Ok, mire, yo he querido ir porque siempre voy a nuestro maestre, al maestre Laferrière o al maestre Estrada, maestros de maestros, a los que no les llegamos ni a la suela de los zapatos, ¿no? Entonces, él lo define como el grado superior de la magia. A mí, y siempre respetando su concepto supremo, pero a mí a la hora de explicar este concepto de teurgia, me gusta recurrir a las 9 jerarquías angélicas. Entonces, aquí él establece la magia práctica o personal y la magia ceremonial. Ok. Ahora me van a permitir una definición para, sin contradecir a la del maestre, para que quede más clara la cuestión de la teurgia. ¿Qué es teurgia? Miren, a mí me gusta, y ya le digo que es cuestión de definir los vocablos, pero
podíamos afirmar lo siguiente. Malkut, sí se ve la flecha, ¿verdad? Graciela. Sí. Sí. Ok, miren, Malkut, aquí la jerarquía es el ser humano. Este es el planeta Tierra, Malkut. Entonces, aquí no solamente está el ser humano, aquí están los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, y están los elementales de los 4 elementos, y el príncipe o rey de cada elemento. Entonces, son como una especie de, llamémosle, de angelitos, que no es exactamente, pero son fuerzas. Y hay, por ejemplo, porque hay un principio básico en el esoterismo, en la iniciación, y es que se podría más o menos decir que, mire, más que definirlo lo voy a decir de otra manera. El otro día hablábamos del Popocatépetl, lo hablaban ahí en el centro de estudios. Y entonces les contesté que Don Goyo siempre avisa con tiempo. Los de la zona del Popocatépetl saben que el Popocatépetl es Don Goyo, Don Gregorio, y a veces va caminando y se dan cuenta que es el Popo porque no produce sombra. Entonces, hay un espíritu, un ángel de los mares o del mar, que por ejemplo los santeros llaman Yemayá o la Virgen del Carmen. Hay en un Don Popo, en el Popocatépetl mora un espíritu. Entonces, la magia es la que trabaja con los espíritus de Malkut, como por ejemplo la mayor parte de la santería y del vudú y todo eso trabajan con los seres de Malkut. Y no necesariamente eso es magia negra, aunque algunos emplean sacrificios sangrientos, y eso sí se le podría tildar así, porque la magia negra es la que quiere trabajar con los ángeles caídos, que algunos llaman demonios, cosa que no se puede, ellos no obedecen al hombre, pero sí tratan de dañar al hombre. Pero en cambio los espíritus de la naturaleza de Malkut sí obedecen al hombre, y eso lo saben los santeros, lo saben los de vudú. Entonces, normalmente un santero trabaja con los espíritus sí, un mago trabaja con los espíritus de aquí, de Malkut. Un alto mago trabaja con los ángeles, arcángeles y principados o genios. Ya es un tipo superior de magia, mucho más poderosa. Entonces, un alto mago tiene unos conocimientos de esas jerarquías angélicas, unos conocimientos de astrosofía, y por tanto lo sabe usar para hacer alta magia. Y muchas veces para fines personales. La teurgia es la magia divina, que no solamente trabaja con estos 4 sefirot, sino trabaja con los 6 de arriba. Por eso en la ceremonia cósmica, que es la máxima expresión de teurgia, llega un momento en que se conjura a los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines y los serafines, y acuden esas inmensas jerarquías infinitamente poderosas a la llamada del teurgo. Sin embargo, un alto mago, por mucho que sepa de astrosofía, no puede practicar teurgia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que un teurgo se conoce normalmente como sacerdote o hierofante. Entonces, me parece que voy a tener que pasar el control a Grace. Bueno, es decir, un alto mago sí puede hacer que las jerarquías que se ven a simple vista, si sabe cómo conjurarlos, sí puede conjurarlas. Pero a las jerarquías superiores no puede, porque eso se recibe por transmisión, lo que se llama la ordenación sacerdotal, o lo que se llama un teurgo, un hierofante. Entonces,
las energías que mueve la teurgia, las energías que mueve una verdadera ceremonia cósmica, es algo absolutamente inaudito. Es algo que está más allá de todo y no exagero. Y no exagero. ¿Ok? No sé si quedó claro, Graciela. ¿Eh? Sí. Ok. ¿Se me escucha? Sí. Manuel. Sí. La magia, ciencia de la maestría, abarca, entre otros, el estudio astrosófico. Es decir, Yo para la practicar Yosinta, magia, alta magia, hay que saber sí o sí astrosofía. Un horoscopista no tiene ni idea que la astrología es para producir, no para predecir. De hecho, cuando nosotros, y una ceremonia cósmica no es alta magia, es alta teurgia, está dividida en el día de diario en 7 partes, cada una regida por un Ben Elohim, o dicho de otra forma, un planeta. Entendido como planeta lo que se mueve. Es decir, porque el Sol, desde ese punto de vista, es un planeta aunque sea una estrella, y la Luna, desde ese punto de vista, es una estrella. Son las estrellas móviles. Entonces, para saber magia hay que saber astrosofía. Un horoscopista no sabe que eso que está leyendo ahí, que dice, ay, que te va a dar en la torre, que tienes aquí 2 cruces en T, y que no sé qué, y que no sé cuántos, y como mucho te dice, oye, pues vete a tu revolución solar a otro sitio para que te caiga el ascendente en tal casa de nacimiento. Eso es muy pobre. Un alto mago sabe de astrosofía y sabe conjurar esas fuerzas. Y un teurgo, eso ya es un don de Dios. Eso ya es algo sublime. Entonces, Graciela, aquí todo, por favor. Alta teurgia, ceremonia cósmica. Es, desde el punto de vista ceremonial, una sesión de magia, según el término etimológico magisterio, maestría, o, si se prefiere, una magia blanca. Sin embargo, esta ceremonia está revestida de una gran fuerza mayor que la de las otras corrientes, por estar basada sobre los poderes cósmicos. Espera un momento. Espera. No las otras corrientes. Y no se refiere de las corrientes. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Dice, sin embargo, esta ceremonia está revestida de una gran fuerza, mayor que la de las corrientes, que de las ceremonias corrientes. Entendiendo como ceremonias corrientes, ceremonias de magia, de alta magia, e inclusive, por ejemplo, la ceremonia de la misa católica. La ceremonia de la misa católica es un acto de teurgia, pero ellos no saben más allá. Ellos han conservado la ordenación sacerdotal y han conservado los sacramentos. Y de hecho la comunión se hace en agua y en tierra, o dicho de otra forma, en el pan y el vino, o en el pan y el mosto. Entonces es una comunión personal, no como la comunión de la ceremonia cósmica. A ver, continúa, por favor. Sabemos que estos poderes no son otra cosa que la expresión de Dios manifestado, o sea, la naturaleza. Ok, es lo que acabamos de ver. Los poderes que se mueven en la ceremonia cósmica, en la teurgia, incluso en la alta magia, no son otra cosa que la expresión de Dios manifestado, la naturaleza. O dicho de otra forma, de los 10 sefirot, de esas jerarquías que hay en los 10 sefirot. Y por eso es necesario el conocimiento astrosófico. Continúa. En las ceremonias de alta teurgia pueden emplearse las fuerzas secretas hacia determinado punto, según la voluntad del mago,
siempre para el bien, y en casos como este se emplean para el bien de la humanidad. Mira, pero fíjense bien una cosa, miren. En esta ceremonia de alta teurgia, las fuerzas secretas, o dicho de otra forma, las energías divinas que proceden de esas jerarquías, de esos nombres de Dios, se dirigen pero de acuerdo a la voluntad del mago. Y en este caso para el bien de la humanidad. Es decir, que cuando se hace una ceremonia cósmica, no basta con hacer gestos o palabras al azar, o repetidas, o imitadas, sino que el mago tiene que mover las fuerzas, no solamente mover, repetir palabras y mover manos y mover, no, y ponerse, no es solo eso. El mago tiene que agarrar las fuerzas y dirigirlas, no el mago, el alto teurgo, el sacerdote. Es decir, que no puede ser una ceremonia cósmica un mero rito, un mero ritual. El teurgo está trabajando. Si él no trabaja, no se mueven las fuerzas. A ver, continúa. La asistencia a la ceremonia debe ser activa, esto es, acompañada de intensos actos internos de elevación, de entrega total a Dios. Los que están presentes, sabiendo lo enorme de esa ceremonia, deben de participar con su mente, con su corazón, con su entrega total. Continúa. Estamos en una era de conocimiento, saber, y lo que antes permaneció oculto ha de ser revelado. Miren, esto sin embargo, a pesar de que estamos en la era del saber, hay algunas cosas que no se pueden decir. Y yo muchas veces estoy entre qué puedo y qué no puedo decir. Continúa. Estas ceremonias obedecen a causas muy profundas. Sus fines son necesarios a la vida interior y su mecanismo es esotérico, sublimando las sutiles fuerzas de la vida para elevarnos hacia lo divino. No solo para elevarnos hacia lo divino, sino si no fuera por estas ceremonias, ¿qué sería de la humanidad? Con estas ceremonias se trae la luz, las energías divinas al planeta y a todos los seres. Si no, se lo comerían las fuerzas oscuras, las tinieblas. Pero un teurgo mueve energías infinitamente más poderosas que cualquier mago negro, que millones de magos negros. Continúa. Este conocimiento se perdió, por lo cual los rituales han caído en un simple formulismo, vacío de sentido en la mayoría de los casos. Fíjense, este conocimiento se perdió. Lo único que se mantuvo, y gracias, y alguno se va a llevar las manos a la cabeza, lo único que se mantuvo y gracias fue en esos templecitos que le llaman iglesias, al humilde sacerdote ahí, y ya no me cuenten si es pederasta o si tiene una... No me vengan con esos cuentos. Su Eucaristía, esa comunión de esa viejita que iba ya a comulgar, eso era lo único. Ahí, eso poquito era lo que se conservaba. Así nos movimos durante siglos. Y en los últimos siglos hasta eso estuvo perseguido en varios lugares de la tierra. Pero el maestre y el hermano mayor vienen de nuevo a traer la alta teurgia para iluminar a los pueblos.
Y perdonen, pero sí, la verdad sí me apasiono y no quiero ofender a nadie. Miren, este es una foto del altar del hermano mayor, que yo nunca lo llamaba el hermano mayor, yo siempre lo llamaba el maestro Estrada, pero con todas mayúsculas. Y si me permiten, con toda humildad, mi maestro. Bueno, la verdad es que me dan ganas de, pero no quiero caer en sentimentalismo. Miren, ¿cuánto se le debe al instrumento de este altar? Y de las dos columnas que son otros dos altares. Aquí solo se ve la de Leo y por aquí se adivina la de Acuario. Manuel. Sí, leo todo, ¿verdad? Sí. El ceremonial cósmico es un acto científico basado sobre conocimientos profundos. Esperen. Esto hay que remarcarlo. Esto lo dice el maestro de maestros. Es un acto científico. Un acto científico basado sobre conocimientos profundos. No podemos ir a un ceremonial sin saber lo que estamos haciendo, repitiendo cosas así, boom, gestos y haciendo cositas así en el aire. No. Hay que saber lo que estamos haciendo, porque es un acto científico basado sobre conocimientos profundos. Y no puedo decir más. Continúa. Esta corriente no es otra que la corriente crística. Bien, pues imagínense lo que es la corriente crística. ¿Qué es un Cristo? El que es capaz de decir entre el Padre y yo no hay diferencia. El Padre y yo somos uno, Dios y yo somos lo mismo. La corriente crística es la corriente de Dios, la corriente del Verbo, todas con mayúsculas. Es que nos hemos acostumbrado a palabras vacías y que lo relacionamos con una religión. Esto es una ciencia enorme. Continúa. Este conocimiento se perdió, por lo cual los rituales han caído en un simple formulismo, vacío de sentido en la mayoría de los casos. Exacto. Un simple formulismo. Es decir, inclusive los sacerdotes no saben ni lo que están haciendo. Y menos mal que existe la transustanciación, que es real, en el pan y el vino, pero comparado, bueno, no vamos a comparar. Pero así pasa. Un mero formulismo como un loro que imita las palabras de otro o como un mono que imita los gestos de otro. No, no puede ser eso. A ver. Los sacerdotes de Acuario son iniciados con mayúsculas. Las velas son exacto, así dice el maestro. Es decir, no es simplemente un religioso, un místico, no. Es un alto iniciado, es un iniciado, todas con mayúsculas. A ver, continúa. Las velas son guardianes de lo invisible que impiden a los bajos espíritus interferir en la ceremonia. Ok. Interferir la ceremonia. Exacto, el fuego abre y es el guardián. El otro día estaban ahí todos, habían algunos ahí asustados que si el popo, que si no sé qué, y yo les decía, no, que don Goyo siempre avisa, pero es que lo que no se dan cuenta es que cuando el popo saca todo ese fuego, lo que está haciendo es purificar todo el ambiente, ese ser maravilloso, hombre, hasta que un día lo enojen ya con tanta porquería y digan, no, pues hasta aquí hemos llegado. Pero no, él no es así. Don Goyo no hace eso. Y luego el humo, las cenizas, uy, que me están cayendo, que me da no sé cuánto. Está purificando todo aquello, si no,
aquello estaría hipercontaminado, no habría quien viviera allí. Es un guardián y no saben tratarlo y no le dan ofrendas y no le dan las gracias. No, están ahí llorando, que no sé qué. Y que... Por Dios, hombre, por Dios. No sabemos ver los dedos de Dios en la naturaleza. Continúa. Manuel. Continúo. En magia se usan números pares cuando se busca un beneficio material. Pero un momento, mire. En magia se usan números pares cuando se usa un beneficio material, pero por favor, cuando se usa un beneficio material, porque yo recuerdo que cuando me explicaban a mí el antenaje, hace ya más de 40 años, 45, 50 años, ya ni me acuerdo. Cuando me lo explicaban, velas pares no, porque es magia negra. Oye, no es eso, ¿eh? No. Se usan velas impares porque... Pero eso no quiere decir que porque en alguna ceremonia, que no en esta por supuesto, utilicen velas pares sean magia. No, sino simplemente a lo mejor alguien está haciendo magia, alta magia, está pidiendo a los genios y está pidiendo un beneficio material, que esto no lo hace un teurgo, pero un alto mago sí lo hace y no quiere decir que está haciendo magia negra. Sepamos diferenciar, que todavía algunos querrán con el paradigma de que es magia negra. Bueno, a ver, continúa. Pero en las fuerzas espirituales el número de vibraciones es siempre impar. Por ello, las luces del santuario son en número impar. Las velas deben de ser blancas. Un momento. Ah, bueno, sí. Pues las de colores se usan con intención más. Exacto. Es decir, cada planeta está relacionado con un color, entonces, y cada signo del zodiaco. Entonces, cuando quieres hacer una alta magia o magia invocando a esos genios y conjurando ciertos poderes, pues usas velas de colores. Pero aquí, en la alta teurgia, no, solo blancas. Continúa. La verdadera magia, sí. ¿Se me escucha? Sí. La verdadera magia es el verdadero dominio de la ciencia, conforme a la antigua palabra magistere, que quiere decir maestría, dominio. Pero fíjense bien, ¿eh? La verdadera magia es el verdadero dominio de la ciencia. Si al fin y al cabo, mire, yo muchas veces me río un poco y con todo respeto, claro, pero es que ya que ellos se creen que saben mucho y ridiculizan lo que no entienden, yo muchas veces me río de sus teorías de si la energía oscura y la materia oscura y tontería y media. La verdadera magia es el verdadero dominio de la ciencia. La ingeniería es un dominio de la ciencia. Y la ingeniería a mí quizá porque mi profesión era ingeniero, yo la respeto mucho porque eso sí es real. Y sí se basa sobre ciencias exactas, no sobre teorías que todavía están por demostrarse, ¿no? Entonces, la verdadera magia es una ingeniería del espíritu muy por encima a cualquier ingeniería de esta material. Y si no fuera por ella, el mundo ya habría, o el ser humano ya habría desaparecido de la Tierra. Continúa, Manuel. Cuando se inciencia el altar y sus alrededores, se está purificando el lugar y se ayuda a que las irradiaciones mentales y las oraciones se eleven hasta Dios. El incensamiento tiene dos finalidades. Una, purificar el lugar. Y hay otro incensamiento cuando se inciensa, cuando el acólito inciensa al sacerdote, al hierofante, al teurgo, lo que está haciendo es transmitirle todas las peticiones de la especie humana. Lo que hace al incensarlo, incienso al Padre, incienso al Hijo, incienso, le está transmitiendo todas las oraciones de la humanidad.
Y entonces el teurgo, hacia el altar y hacia los 4 rumbos, transmite a Dios las oraciones de todos los seres humanos a través de ese incienso. Y quiero yo pensar que el Popo, cuando estaba sigue echando todo ese humo, está no solo purificando el ambiente, sino está ayudando al teurgo a elevar las oraciones a Dios. Y me gustaría un poco de comprensión con lo que digo, pero bueno, o por lo menos de tolerancia. Graciela, ¿Todo? ¿Lo leo completo? por favor. Alta teurgia, ceremonia cósmica. Es conveniente indicar que para oficiar la ceremonia cósmica hay que ser necesariamente sacerdote ordenado y por lo tanto, aún ya siendo iniciado acuariano, tiene que recibir un permiso especial, una especie de transmisión de poder para tener el derecho y la capacidad de oficiar. Poder que es transmitido de maestro a discípulo con preparación especial. Espera. Mire, eso es fundamental. Mire, podrá ser el más erudito, bueno, de los astrósofos, que ahora no los hay, pero con el tiempo habrá grandes eruditos astrósofos. Se conocerá a la perfección todos los genios de los signos, de los decanatos, de los semidecanatos, de las ramas, de los grados, inclusive de los semisignos. Sabrá a la perfección cómo conjurar lo que quiera. Sabrá todo lo que quiera de las rituales, de los círculos de protección, de los talismanes, de lo que quiera. Pero si no está ordenado como teurgo, como hierofante, si no ha recibido la transmisión de poder que emana del Cristo o que emana de la jerarquía, que emana de la Agartha Sangha, de la Suprema Asamblea de Sabios, por mucho que sepa, por mucho que quiera, no puede, no porque le esté prohibido, sino porque cuando... Miren, hay un momento en la ceremonia cósmica en que cuando el sacerdote se consagra, presenta el libro y dice, ese libro ruboris mei, este libro me ruboriza. Entonces arriba, que estaba la puertecita abierta, cuando ven el libro, ven el linaje y ven que es un teurgo, que ha sido ordenado. Si no, aunque repita todo y las mismas palabras y es que supiera las palabras que decimos en secreto, no le serviría para nada, porque cierran la puerta. ¿Sí me expliqué, Graciela? Sí. Ok. Adelante. El ceremonial cósmico, como todas las misas o ceremonias de esta índole, puede ser celebrada solamente por un ser de género masculino, no por razón de superioridad, sino de polaridad. Mire, esto lo dice un maestre. Esto siempre ha sido así. Y ahora hay por ahí, pues, discípulas que se dicen que siguen al maestre de la Ferrier y hacen ceremonial cósmico. Bueno, que dicen que lo hacen, claro. Es decir, es que se pueden, van a ser capaces de eliminar de las obras del maestre esta frase y otras frases. Yo el otro día le explicaba a un hermano de la red y le decía, mira, le enviaba esta frase y algunas otras más del maestro y del hermano mayor. Y parece ser que recibió la orden de una disque Sachela
de que ya no viera lo que le mandaba. Yo no le estaba mandando nada más que frases del maestre. Se ve que ella no las lee, por lo que veo. O cuando las lee, mira para otro lado. A mí, la verdad, me da mucha tristeza eso. Continúa. Vibraciones espirituales que descienden al plano físico por un intermediario que es el sacerdote, punto de enlace entre el cielo y la tierra durante el sagrado oficio. Mire, eso es real, pero dice por un intermediario que es el sacerdote. Si el sacerdote no hace ese intermedio, no se consigue nada. No basta, aunque uno esté ordenado, si uno no mueve las cosas como Dios manda, las cosas no se mueven. Continúa. Hace en voz baja un acto de humillación y se convierte en sacerdote para representar lo divino. Eso es en la segunda parte, que está bajo Júpiter, la consagración del sacerdote. Un momento fundamental. Para representar lo divino. Y ahora viene ya lo que es en sí el culmen, la esencia de la alta teurgia. Sexto, la comunión. Es la parte esencial del ceremonial y la de más fuerte atmósfera. El sacerdote establece un contacto con el cosmos y prepara la comunión. Con la oración especial, el sacerdote, conocedor del mecanismo teúrgico, desplegando su magnetismo personal, emite fuerzas capaces de establecer una ligazón entre el mundo divino y el profano. Un momento. Un momento. Mire. Como aquí bien dice el maestro y nos enseña, es la parte esencial. Si todo lo demás gira alrededor de la comunión. Y no es la comunión de la primera comunión de un niño, que eso está muy bien y además es real. Nuestros respetos, aunque ellos no nos acepten o no sabe si alguna vez nos aceptarán, nosotros no somos una religión que venimos aquí a competir. Pero realmente es real, aunque hayan perdido todo el conocimiento. Pero es muy diferente. Dice, el sacerdote establece un contacto con el cosmos y prepara la comunión. Con una oración especial, el sacerdote, conocedor del mecanismo teúrgico, desplegando su magnetismo desplegando. ¿Qué significa plegar y desplegar? Desplegando su magnetismo personal, emite fuerzas capaces de establecer una ligación entre el mundo divino y el profano. ¿Más claro? Creo que no puedo hablar. Continúa. Cuando el sacerdote se vuelve hacia los fieles, estos se arrodillan con la cabeza baja y en estado de pasividad para recibir los beneficios celestiales. Un momento. Dice, cuando el sacerdote se vuelve hacia los fieles, mire, bueno, no voy a entrar aquí en ciertas cosas, pero el altar siempre está hacia el oriente. Entonces, cuando se vuelve, ya se ha vuelto para el occidente. Pero él primeramente tiene que abrir. Y cuando ya ha abierto en el oriente, entonces se vuelve y abre hacia el occidente. Pero abre el oriente hacia el occidente y se produce la unión de oriente y occidente. Las energías que agarra el teurgo de los planos divinos que vienen del oriente, las transmite al mundo entero, no solo a los presentes. La comunión debe ser al planeta y a los 4 reinos, el mineral, el vegetal, el animal, el humano y al 5.º reino, el suprahumano. Pero eso lo tiene que hacer el sacerdote activamente, no puede solo mover las manitas.
Continúa. La comunión es el contacto fluídico que va a unir al hombre con lo divino, siendo el rayo magnético el vehículo que realiza esta unión. Cualquier otro atributo nos limitaría a un dogma. El sacerdote extiende los brazos al cielo y los hace descender en forma de cruz, al mismo tiempo que envía en toda dirección el fluido cósmico, emanación del divino gran todo. Los fieles abren las manos para captar mejor las fuerzas. Aquí está. Aquí está. Es un contacto fluídico que va a unir al hombre con lo divino. El sacerdote extiende los brazos al cielo y los hace descender en forma de cruz y envía en toda dirección el fluido cósmico que emana del divino gran todo. Así es, así de real, así debe ser. Y no baja solo ese fluido, lo tiene que bajar el teurgo. Y el teurgo no está ahí invocando a Venus para que le traiga abundancia o le traiga una pareja. No, no. El teurgo está trayendo a las energías divinas a todo el planeta. Continúa. En el instante de la ceremonia, el sacerdote no corresponde al plano de la tierra, y la transmutación efectuada por el mecanismo teúrgico no es comprendida sino por aquellos que han sido iniciados en estas transmutaciones mentales y psíquicas. Ojalá que ustedes estén iniciados en esto, porque se los estamos explicando. Continúa. Siempre revestido de poderes celestiales, pronunciará su bendición y bueno, ahí ya no veo si hay más. Ese I, bueno, yo no sé si se ha quedado solo ahí por algo, pero yo creo que sí se ha quedado adrede de I. Pero bueno, miren, en esencia, hemos sido muy escuetos. Un tema que cada uno de ellos se podría hablar décadas, tanto de la astrosofía como de la alta teurgia se podría hablar décadas y todavía nos faltaría tiempo. Entonces, en poco más de 1 hora y media, todo esto son simplemente demostraciones de lo que hemos visto, pero abrimos la cuestión a posibles preguntas. No sé si hay algunas en el chat o no sé si era en el otro lado o qué. Pero, sí, aquí no hay preguntas. Bueno, pues entonces si hay alguna pregunta o algo o alguna, no sé, observación, estamos abiertos. ¿O alguna duda? En el chat alguien, la amapola. Ah, pero Pablo Lucota de Guatemala. La amapola recibe los 7. Energías cósmicas. Bueno, está bien. Cuando el teurgo... bueno, y el fuego recibe los... Mire, cuando el teurgo hace... Perdón que le interrumpa. ¿Cómo? Mil perdones que le interrumpa. Es que la amapola recibe 7 veces 7, tiene 7 derivados, la codeína, la morfina, la heroína. Es un 7 veces 7 esa planta, es mera extraña. 7 derivados, de esos 7 derivados, otros 7 derivados. Perdone la interrupción. Sí, bueno, está bien. En el fondo es de todo se puede hacer como hace la abeja, ¿no? O sacar la miel o por ejemplo, se puede sacar cosas malas, ¿no? Y convertirlas en vicia, ¿no? Pero lo importante es que saquemos lo bueno de cada cosa, ¿no? Y con respecto a lo que dice Edith, dice, el fuego se debe apagar
con solemnidad, ¿verdad, maestro? Sí, el fuego se apaga, que hay 3 fuegos, uno por cada altar, porque realmente algunos dicen que solo hay un altar, el de en medio, y los otros son las 2 columnas, pero realmente son 3 altares. Pero bueno, algunos le llaman el altar y las 2 columnas. Entonces, en el momento, en la última parte, que es la séptima, a pesar de que en domingos hay 2 más, pero si sigue siendo la séptima, la última, la execración bajo Saturno, entonces todo hay que volverlo al mundo profano. Entonces se execra el altar o los altares y se execra el sacerdote. Execrar es volver al mundo en que vivimos. Una vez que se ha hecho la execración, se apagan las luces con sonido de campana, las 3 luces, las 3 velas, soplando. Porque en cierta ocasión dijeron por ahí, pues no sé dónde, que no había que apagar soplando, pero bueno. A ver, buenas noches. Soy la chica de las velas que hace unos días... Gracias por la reunión. Por todo me sirve. Hola Nayeli, sí, ya que me preguntaste sobre las velas de los arcángeles. Sí, bueno, ya te respondí en su momento y qué bueno que te sirvió, ¿no? Pues en lo que vimos en eso, aunque aquí en la alta teurgia solo se emplea el blanco, las velas, en la alta magia básicamente hay 7 o más tipos de velas. Entonces, por ejemplo, las de Saturno son negras, las de Júpiter son azules, las de Marte son rojas, las de Venus son verdes, las de Mercurio son violetas, las de la Luna son blancas y las del Sol son doradas o amarillas. Entonces, en ceremonias de alta magia se emplean y ahí cada uno tiene su perfume. Por ejemplo, el incienso es el perfume del sol, la mirra es el perfume de la luna, el benjuí de Sumatra es el perfume de Mercurio. Si ahí me confundo, me corrigen, Manuel. El sándalo es el perfume de Venus. El de Marte, se me fue. Bueno, por ejemplo, la ortiga también es perfume de Marte, pero el de Júpiter, el benjuí de Xi'an y el de Saturno, el Estoraqui. Sí, las velas se apagan, primeramente se apaga la del altar central o altar después la de la columna masculina, la de Acuario, y por último la columna Galvanum, Galvanum del de Marte. Bien, gracias Manuel. Y por último se apaga la columna femenina, la de Leo. Entonces, y siempre con toque de campana del acólito. O si no está el acólito, pues el propio sacerdote. Sí. Perdón, Paco, ¿te puedes interrumpir? Sí, dime. Perdón, maestro, alguien dijo un día que se tenía que apagar después la columna, el altar de los maestros, porque según que para que permanezca más tiempo el fueguito prendido de los maestros. ¿Qué opinas? ¿Cómo el de los maestros? Sí, o sea que al contrario, pues, la del centro, luego el de las vírgenes y después el de la izquierda, pues. No, mire, uno puede, ¿cómo diríamos? Teorías pueden haber muchas. Mire, y que conste que yo siempre he sido muy poco ortodoxo y muy libre pensador. Pero una de las cosas que aprendí al llegar a la iniciación vertical, a la alta iniciación, conocer a mi maestro, al hermano mayor, al maestro Estrada, es que yo siempre, que en mi forma de pensar, me doy cuenta que algo contradice la enseñanza de mi maestro, del maestro Estrada, entonces corrijo mi forma de pensar.
nunca pienso que el hermano mayor, que el maestro estaba equivocado, como le he oído decir a algunas personas, sino pienso que soy yo el que está equivocado. Entonces, yo he visto en las ceremonias del maestro y además se puede explicar el por qué, no simplemente soy un loro que repite, pero he visto como él, y están grabadas sus ceremonias, como él primero apaga la que usted llama de la luz de los maestros, que es la del altar central, y luego apaga la de la columna de Acuario y luego por fin la de la columna de Leo. Que en otro tiempo serán otras columnas de otras constelaciones, pero que siguen siendo la masculina y la femenina, y seguirán en ese tiempo también. Entonces, digamos que trato siempre, no trato, sino siempre en la medida de que me es posible, porque insisto que al menos yo no le llego ni a la suela de los zapatos al hermano mayor, al maestro Estrada. Siempre, para mí, siempre es motivo de enseñanza y de aprendizaje lo que él enseña. Y entonces yo nunca pienso que yo pueda llevar razón. Y si algo yo estaba haciendo equivocado y me doy cuenta de que él lo hace de otra manera, yo siempre corrijo. ¿Alguna cosita más por ahí? Solo eso. Muchas gracias, maestro. Ok. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, miren, hemos sido muy sintéticos. Nuestra idea también sería el continuar. Primero agradecer al muy reverendo Miguel Padilla, que nos haya invitado a su centro de estudios, posiblemente, y no en sábado para no interferir en el centro de estudios del muy reverendo, pero continuemos enseñanzas más concretas sobre astrosofía, sobre teurgia y sobre temas relacionados con la astrología, etc. Pero eso ya lo avisaremos en su momento. Le agradecemos su participación. Yo por mi parte, antes de pasarle la palabra al muy reverendo, como abrimos al principio, aunque nos quedamos, algunos no han escuchado la parte primera, si tienen alguna duda sobre eso, porque ya llegaron tarde y no sé si a lo mejor quedan un poco... si alguno considera que debo de repetir lo del árbol de la vida, que es fundamental, que me lo diga y lo hago. Y si no, pues cierro y le paso la palabra al muy reverendo para ya que él cierre el trabajo. Entonces, no sé si alguien quiere que repita algo o que al llegar tarde necesita que aclare algo. Tiene, como dice, que hable ahora o calle Bueno, ¿no hay ninguna duda o ninguna pregunta? Maestro, ¿Sí? no, parece que alguien manda un mensaje de que sí pide repetir las cosas. Yo nada más quiero comentarles que va a quedar grabado. Se ha estado grabando y voy a editarlo un poquito, recortar algunas cosas que a lo mejor no se ocupa editarlo. Y lo voy a compartir para si también pueden verlo al inicio. Ah, ok, sí, mire, Azul es verdad. Ah, hombre, Azul, qué bueno volver a escuchar tu letra. Yo creo que la letra también se escucha. Bueno, entonces, mira, voy a repetir lo del árbol de la vida y cerramos. A ver si consigo mover esto porque se me ha quedado atascado. Mire, para entender, y yo creo que Azul ya lo vimos en su tiempo, para poder entender la astrosofía y por tanto la teurgia, hay que entender que entre la astrología, la astrosofía, la teurgia y la cábala hay una relación total. No se puede saber astrología y astrosofía sin saber cábala. Y no se puede saber cábala sin saber astrología y astrosofía. Entonces, la base de la cábala, el esquema fundamental de la cábala y del universo es el árbol de la vida que tenemos aquí delante. Entonces,
En el árbol de la vida tenemos los 10 sefirot. Y repitiéndolo de arriba, que es un hadith kusi, ¿qué significa hadith kusi? Los hadith, dentro de la revelación del Rasul Alá Mahoma, está el Corán, pero están los hadith, que son las enseñanzas del maestro a su discípulo, del maestro Mahoma. Entonces, hadith kusi significa los hadith que inequívocamente pertenecen a las enseñanzas de Mahoma porque han sido contrastados por sus principales discípulos. Entonces, en este hadith kusi, Dios dice, a través de la boca del maestro Mahoma, dice: yo era un tesoro escondido, amé ser conocido y he creado el universo. Entonces, en Cábala, el tesoro escondido, el misterio oculto, se conoce como esto que está aquí arriba, el Ain Sof, la nada y el todo, el cero igual a infinito. Entonces, el Ain Sof es o era inconocible, incomprensible, ni tan siquiera era, porque no era un ser, era algo realmente un absurdo para nosotros. Ni él se podía comprender ni conocer a sí mismo. Entonces amó ser conocido. Y entonces, al amar ser conocido, por amor a ser conocido, forma el universo. ¿Y cómo lo forma? Lo forma de forma gradual a través de los 10 sefirot que están en 7 niveles, que son 7 días y en 4 planos. Entonces, ¿cómo sale la ropa caliente? Al decir amé ser conocido, tiene que haber en su creación del universo, que lo que hace el absoluto no manifestado en el universo no es formar o crear algo de la nada como si pudiera haber creado otra cosa. No, lo que hace el absoluto no manifestado al manifestarse como Dios manifestado es manifestar sus nombres. ¿Qué quiere decir? Sus gracias, sus poderes, sus cualidades. Manifiesta la belleza, la inteligencia, la sabiduría, etcétera, el ser, etcétera. Entonces lo que hace es, y viene como culmen de la creación en Malkut, lo que hace es formar a una imagen y semejanza de sí mismo que tiene la aptitud con P de todos los nombres divinos y que a través de él el universo se conoce a sí mismo, o a través de él Dios se conoce a sí mismo, forma al hombre. Entonces, para entender lo que es la astrosofía, tenemos que recordar que estos 3 sefirot que ocupan el lugar 7, el 8º y el 9º, que son Nesá, Job y Yesod, son las jerarquías de los Elohim, los Ben Elohim y los ángeles, o dicho de otra forma, los ángeles, los arcángeles y los principados o genios. Entonces la gracia divina, la Sekina, desciende de la Inso a través de Keter, Jochma, Binah, y llega a los cielos visibles, es decir, a las estrellas y a los planetas, o dicho de otra forma, a los principados o genios y a los planetas. Y entonces eso se representa a través de la carta astral. La carta astral no es otra cosa que la imagen del libro de los cielos. Nos está hablando claro los dones y gracias que descienden de la Isof en ese momento. Por ejemplo, en el momento en que nació un niño. Entonces, en el momento que nació un niño, los signos, las constelaciones, los planetas, las casas astrológicas estaban de determinada forma que hacen que al niño lleguen los dones de determinada manera, que son los dones que recibe de Dios, del absoluto no manifestado. Y antes lo expresamos a través de un párrafo del mago de Francis Barrett, que yo le llamo Sir Francis Barrett, que a estos 6 sefirot superiores le llama las ideas. Entonces, las ideas, las inteligencias
o dicho de otra forma, lo llama, dice que de la Ein Sof bajan las ideas, los dones, la Shekinah, las gracias, a las inteligencias que son estos 6 sefirot, que son los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades, las virtudes, es decir, eso le llaman las inteligencias, es decir, las ideas, la gracia, la Shekinah baja de las inteligencias al cielo que vemos a simple vista, es decir, a los signos del zodíaco, las constelaciones y el sistema solar. Y a través de una carta astral somos capaces de leer los dones que bajaron a ese niño o los dones que están bajando ahora en ese momento. O incluso no solo los dones que han llegado a un niño, sino los dones que el alto mago o el teurgo puede conjurar en bien de la humanidad. Muy resumidamente es lo que vimos antes. Azul, no sé si me expliqué. Si tienes alguna pregunta más, me dices y